Hola, este es su profesor Marco Monge y el día de hoy estaremos estudiando referencias entre hojas de Excel y archivos. Para esto vamos a abrir los archivos que están contenidos en la clase de hoy, que son principalmente estos tres archivos. Vamos a tener una planilla básica, vamos a tener un segundo archivo que se llama archivo 1, que dice hora trabajadas y extras, y el archivo 2 que es el salario por hora. Vamos a iniciar abriendo el archivo de planilla. Una vez que tenemos este archivo abierto, vamos a empezar a poder cargar información en el mismo proveniente de diferentes pestañas, que en este caso le vamos a llamar hojas de Excel, y también desde diferentes archivos de Excel. Entonces, como ustedes verán, vamos a tener los nombres de las personas, sus números de cédula y su profesión. Vamos a tener aquí abajo una pestaña que se llama profesión, y al hacer clic en esa pestaña vamos a ver identificados también los números de cédula que están asociados a una profesión. Esto puede suceder porque necesitamos completar en alguna hoja información que provenga de diferentes bases de datos y que la relación entre estas bases de datos sea un identificador único como son los números de cédula. Entonces vamos a proseguir de la siguiente manera. Nos devolvemos a la hoja de planilla y vamos a utilizar una fórmula de búsqueda. Una de las fórmulas de búsqueda más utilizadas de Microsoft Excel es la fórmula buscar V. La fórmula buscar V, como dice su definición, busca un valor en la primera columna a la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. Es importante recordar que esta columna se especifica con un número, no se especifica como una letra como es común llamarlas. Entonces abrimos la fórmula, vamos a dar clic en el valor buscado, que es ese número de identificación o de cédula, le vamos a dar punto y coma y nos dice en cuál matriz lo va a buscar. Entonces en este momento nos tenemos que ir a la hoja de profesión y vamos a seleccionar por completo nuestra tabla, que en este caso es nuestra matriz completa. Y nos vamos a cerciorar de dar F4 ahí para que se fije tanto la celda A1 como la celda B41. Necesitamos que ese rango quede fijo. Acto seguido, ahí mismo y sin devolvernos de hoja, vamos a tener que dar punto y coma. Y ahora sí, vean que dice indicador de columnas. El indicador de columnas es en cuál columna está la respuesta que yo estoy buscando. Como nuestra tabla o matriz solo tiene dos columnas y la respuesta está en la columna 2, debo digitar un número 2. Le damos punto y coma y Excel nos pregunta si debemos dar verdadero o falso. Siempre que vamos a estar trabajando con esta función y tenemos identificadores únicos como son números de cédula, debemos decirle que es una coincidencia exacta para que en caso de que no encuentre el número de cédula exacta nos devuelva un valor de NA y no necesariamente un valor aproximado, que en este caso sería erróneo. Entonces podemos hacer doble clic donde dice falso, o en su efecto también recordemos que para Excel un 0 sería lo mismo que falso. Podríamos escribir ahí un 0. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Aquí vamos a tener la información. Le vamos a dar doble clic y ven cómo se completa toda la información. Vamos a trabajar lo mismo, digamos, para la hoja de cargo. Entonces nos vamos a venir a la hoja de cargo y vemos que aquí en la hoja de cargo, en vez de ser filas, son columnas. Entonces esto cambia un poquito, digamos, el paradigma o el uso de la función, debido a que ya no nos sirve la función de igual v, o buscar v, perdón, sino más bien la de buscar h, que sería a nivel horizontal. Nos devolvemos a nuestra hoja de planilla, le damos igual, buscar h, y vean que la definición de la función dice busca en la primera fila de una tabla o matriz de valores y devuelve el valor de la misma columna desde una fila especificada. Sería la misma historia, solo que en vez de tener filas, vamos a tener columnas. Entonces, en este caso, abrimos paréntesis, nuestro valor buscado va a ser la misma cédula, punto y coma. La matriz en la que lo vamos a buscar va a ser la que está disponible aquí. Vean que inclusive podemos marcar las dos filas completas. Le vamos a dar ahí F4 para que queden fijas, punto y coma. El indicador de columnas sería en la fila 2, que es como está el cargo asociado, ¿verdad? Y le vamos a dar en este caso otra vez una coincidencia exacta. Para practicar un valor diferente le vamos a dar un 0, como les mencioné hace unos minutos. Entonces vean que aquí tenemos los cargos asociados. Y si arrastramos esta función haciendo doble clic en la esquina inferior derecha de la misma celda,
vamos a tener todos los cargos asociados. Ahora necesitamos llenar esta información con las horas trabajadas y las horas extra. Vamos a suponer que las horas trabajadas y las horas extra vienen de otra base de datos, posiblemente de un sistema de marcación, digamos que tenga la empresa. Entonces para eso nos vamos a ir a visitar el otro archivo que se llama archivo 1 y vamos a ver que el archivo 1 lo que me asocia es el mismo número de identificación, el número de cédula, con una columna de horas trabajadas y de horas extra. Entonces vean que ahora vamos a estar trabajando ya no en el mismo archivo de Excel, sino con diferentes archivos. Entonces, teniendo los dos archivos abiertos de forma simultánea, tenemos que tenerlos abiertos por facilidad en Excel, vamos a irnos al primer archivo de Excel y vamos a digitar nuestra función ahí. Vamos igual a hacer un buscar V. Vamos a digitar que el valor buscado, de igual que los otros ejercicios, es el número de cédula. Y en donde dice la matriz en la que la va a buscar, vamos a irnos al otro archivo de Excel y vamos a marcar nuestra tabla completa. Pueden ser las primeras dos columnas o pueden ser las primeras tres. En este primer ejercicio no hay diferencia porque el resultado está en la segunda columna. Le vamos a dar F4 para que quede fijo el rango. Le vamos a dar punto y coma. Le vamos a decir que la respuesta está en la columna 2 y de igual forma vamos a decirle que es coincidencia exacta mediante el número 0. Veamos que es muy importante que previo al rango, Excel me está diciendo antes del signo de admiración cómo se llama la hoja y antes de la hoja en paréntesis cuadrados me está diciendo cómo se llama el archivo de Excel. En este caso me da el nombre del archivo de Excel. Entonces le vamos a dar Enter y aquí viene la información. Arrastramos la función y vamos a tener ya una extracción directa de una segunda base de datos, que es otro archivo de Excel, de la información que necesito en el orden que la necesito y específicamente la columna de información que necesito. Recordemos que esta segunda hoja podría ser una hoja con múltiples columnas. De la siguiente manera vamos a trabajar horas extra, entonces nos vamos a revisar cómo está aquí a la par, sería en la columna 3. Entonces vean que podríamos perfectamente devolvernos, inclusive podríamos utilizar la misma función que ya teníamos, entonces la marcamos del área de fórmula, le decimos copiar, nos venimos aquí a horas extra y le decimos pegar y vamos a cambiar únicamente el valor de la columna 2 por el de la columna 3. ¿Por qué? Porque es el mismo valor buscado en la misma base de datos. Solo que ahora, en vez de darme la cantidad de horas trabajadas que estaba en la columna 2, me va a devolver la cantidad de horas extra que estaba en la columna 3. Le damos Enter y arrastramos esta función. Ok, con esto quiero hacer una pausa para poder detallarles algunos valores. Lo más importante aquí es darnos cuenta que Excel no está yendo a buscar el dato y me lo está trayendo a esta hoja, sino que mantiene una función de búsqueda constante. ¿Qué quiere decir una función de búsqueda constante? Que si los datos cambian en la hoja de origen, yo voy a poder actualizar mi hoja de destino, que va a ser esta hoja de planilla, y por ende las fórmulas y demás se van a condicionar automáticamente. Quisiera mostrarles un par de detalles que es muy importante tener en cuenta al momento de utilizar referencias a otras hojas. Para eso voy a guardar primero mi hoja de Excel y voy a salir de Excel. Voy a salir de esta otra hoja del archivo 1 y voy a volver a abrir la planilla. Veamos lo siguiente. Automáticamente me dice que contiene vínculos a una o más fuentes que podrían no ser seguras. Como yo confío, entonces yo le puedo decir que me actualice los datos. Esto lo que significa es que Excel va a ir a buscar el archivo original que yo le mencioné, la ruta, va a extraer la información y me la va a actualizar. O en el caso que no quiera actualizar, le puedo decir que no. Le voy a decir que actualizar, ¿verdad? Voy a abrir el archivo de Excel y voy a irme a alguna de estas funciones para que vean que adicionalmente en la función, al momento de cerrar Excel y volverlo a abrir, él me especificó la ruta de donde yo tengo este archivo guardado. ¿Qué es lo más importante en este caso? Que si este archivo guardado cambia de nombre o cambia de ruta, digamos, lo modifico y lo cambio a otra carpeta, automáticamente Excel va a perder conexión con ese archivo y al perder conexión no voy a poder extraer los datos.
Es muy importante tener esto en consideración, específicamente cuando estamos trabajando con una hoja que tiene como insumo múltiples hojas. Entonces, lo primero que quiero mostrarles, bueno, es este detalle que se marcó la ruta específica. Y lo segundo es qué pasa, por ejemplo, si yo agarro un archivo de esos y lo cambio de ruta. Por ejemplo, lo cambié de una carpeta que se llamaba Excel a mi escritorio. Cuando yo vuelvo a abrir el archivo, volver a salir la advertencia de actualizar, le voy a decir actualizar, pero me va a decir el siguiente rótulo. No podemos actualizar algunos de los vínculos de su libro ahora mismo. Puede continuar sin actualizar o editar los vínculos que crea que no son correctos. Esto sucede por lo siguiente, ¿por qué? Porque Excel ya tenía la ruta específica del archivo fuente de la información. Al yo cambiar ese archivo a otra ruta o cambiarle el nombre, cualquiera de las dos opciones, voy a perder la ruta. Entonces, si yo le doy modificar vínculos, me voy a dar cuenta que hay un error en el vínculo. No se ha encontrado el origen. Aquí en comprobar estado me doy cuenta. Yo puedo romper el vínculo. Eso significa que ya Excel no va a ir a consultar ese archivo. Si ya yo no lo tengo disponible, podría romper el vínculo para que no me salga ese rótulo cada vez que abro el archivo. O podría actualizar el vínculo. Es muy posible que cuando nos llevamos la información de una computadora a otra o la modificamos o le cambiamos carpetas, sea necesario actualizar este vínculo. Entonces yo le podría decir cambiar origen y podría seleccionar aquí en el escritorio nuevamente el nuevo destino de la información. Le doy a aceptar y vean que ahora me dice que el estado es aceptado. Entonces yo le voy a poder dar cerrar y ya voy a poder continuar en mi archivo. Si yo perdiera el vínculo a ese archivo porque ya no lo dispongo, ya no lo necesito disponer, Excel va a recordar la última información que consultó a dicho archivo. Entonces, por ejemplo, nos podemos venir aquí donde dice datos y vamos a ver que hay un botoncito que dice actualizar. Cada vez que yo le dé actualizar todo o actualizar a esta columna en específico, Excel está yendo al otro archivo a buscar los datos y me está actualizando los datos. Entonces eso es un tema muy importante. Adicionalmente, si yo estuviera haciendo una revisión o una auditoría sobre el archivo de Excel, podría utilizar este botón que dice editar vínculos y este botón me va a decir cada uno de los vínculos que tiene Excel con diferentes fuentes de información y voy a poder comprobar los estados de cada una de esas fuentes de información. Ahora que ya tenemos toda la información completa, con la profesión, el cargo, las horas trabajadas, las horas extra y habiendo estudiado, digamos, la necesidad de actualización de la información y qué sucede cuando cambiamos un archivo de ruta o de nombre, ya digamos tenemos el conocimiento para poder interrelacionar diferentes bases de datos a través de diferentes funciones. En este caso estamos utilizando una función de búsqueda que me trae el dato, pero perfectamente podríamos estar utilizando diferentes funciones, inclusive funciones de cálculo, ¿verdad? Directamente, que me permita, por ejemplo, hacer una sumatoria, una multiplicación o algún tipo de análisis específico con datos específicos de diferentes hojas o diferentes fuentes de información. Para completar el ejercicio necesitamos traer el dato del salario por hora. Para esto debemos abrir el archivo 2 de salario por hora y vamos a tener, vean que en este caso la relación no es a través del número de cédula, sino es a través del cargo que ocupa. Entonces vamos a devolvernos al archivo de la planilla, vamos a utilizar un buscar V y en este caso en vez de utilizar el ID, que es la cédula, vamos a utilizar el cargo, que es el que está asociado en nuestra hoja, digamos que tiene los salarios por hora. Le vamos a dar punto y coma, nos venimos a nuestra hoja de salarios por hora, vamos a marcar nuestro rango de datos, vamos a darle F4 para fijar ese rango de datos, vamos a decirle que la respuesta está en la columna 2 y que se encuentra, digamos, en coincidencia exacta o número 0. Una vez que tenemos el salario por hora, arrastramos la función al resto. Y ahora sí, ya tenemos nuestra hoja completa y ahora lo que necesitamos aquí es llenar nuestros datos, digamos, con alguna de la información que ya contamos. Entonces, para esto, el salario bruto va a ser las horas trabajadas multiplicado por el salario por hora y se le suma las horas extra multiplicado por el salario por hora multiplicado por 1.5,
que sería este tiempo y le vamos a dar a arrastrar, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos nuestra función. Luego vamos a calcular el porcentaje de la caja, que en este ejercicio nos dice que es el salario bruto multiplicado por el porcentaje de la caja. Le vamos a dar enter, vamos a arrastrarlo. El del banco, bueno, en este caso vean que se nos olvidó fijar el porcentaje de la caja, que es este, el P4, ¿verdad? Entonces le vamos a dar F4, lo fijamos y arrastramos. Luego viene el del Banco Popular, que igualmente va a ser el salario bruto multiplicado por el del Banco Popular. Le vamos a dar F4 y le vamos a dar Enter y lo arrastramos. En este caso nuestro salario neto, con los cálculos, sería el salario bruto menos la deducción de la caja menos la deducción del Banco Popular, y este dato lo vamos a poder arrastrar y ese va a ser nuestro salario neto, que es ya el salario sin deducciones. Si además quisiéramos dolarizarlo, aquí tenemos el tipo de cambio, entonces inclusive a la celda P6 podemos ponerle el nombre propio de TC. Aquí vean en la esquina superior izquierda ponemos TC y le damos Enter. Entonces al salario por hora vamos a poder utilizar el salario neto, ¿verdad?, dividido entre TC, que sería tipo de cambio, y vamos a arrastrarlo. Vean que como esta es una función en dólares, tiene muchos decimales, entonces podríamos bajarle la cantidad de decimales a un decimal. En este caso, utilizamos ese nombre propio, pero perfectamente hubiéramos podido utilizar también la ubicación de la celda, que sería la celda P6. Cualquiera de las dos opciones es válida. Y de esta forma hemos culminado nuestro ejercicio.